Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de documentos fascinantes sobre las grandes corrientes pedagógicas. Son esas ideas que, han moldeado por completo cómo entendemos la educación hoy en día. El plan es trazar un mapa de esas revoluciones, a veces silenciosas, desde la idea de tratar el aula como un laboratorio hasta verla como, una palanca de cambio social. Exacto. Es como un viaje al ADN de la escuela moderna. Porque, a menudo damos por sentadas cosas como el trabajo en grupo o los proyectos, pero nada de eso es casual. Todo nace de una idea madre que surgió a finales del siglo XIX con la llamada Escuela Nueva. Pensadores como Rousseau ya avisaban de que la infancia no es una versión en miniatura de la edad adulta, sino una etapa con sus propias reglas. Lo que analizaremos hoy es cómo esa idea, explotó en 1000 direcciones a lo largo del siglo XX. De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. La primera gran ola que describen los documentos llega a principios del siglo XX. Y llega con un espíritu muy de la época, ¿no? El de aplicar el rigor científico a la educación. Y aquí hay una trinidad de nombres que lo cambia todo. María Montessori, Ovide de Crowley y Lev Vygotsky. Empecemos por Montessori, porque es que su historia es increíble. No era una pedagoga al uso, era médica. Su trabajo arranca investigando cómo ayudar a niños con discapacidades cognitivas en un entorno clínico. Y es ahí donde se da cuenta de que sus métodos, que estaban pensados para ellos, funcionan de maravilla con todos los niños. De ahí surgen sus famosas Casa dei Bambini. Y su idea central, que se cita aquí, es que el niño tiene una capacidad innata para autodesarrollarse, que su mente es como una esponja, una mente absorbente. Pero claro, eso suena muy teórico. ¿Cómo se aterriza en un aula? Pues ahí está la genialidad de su método. No es filosofía, es arquitectura del aprendizaje. Se basa en 4 pilares muy prácticos. El primero es la preparación del ambiente. El aula Montessori es un microcosmos ordenado, bello, accesible, con materiales muy específicos diseñados para que el niño pueda usarlos por sí mismo. Todo está a su altura, todo tiene un propósito. Entiendo. Es como diseñar un entorno para que el aprendizaje sea casi inevitable. Se aleja muchísimo de la imagen del profesor como figura central que imparte conocimiento desde una tarima. Totalmente. Y eso nos lleva al segundo pilar, autonomía y libertad. El niño elige qué actividad hacer y cuánto tiempo dedicarle. El educador no es un instructor, es un guía que observa, presenta los materiales y se retira. Confía en el impulso innato del niño. Vale. El tercer pilar es la educación sensorial. Montessori creía que aprendemos a través de los sentidos, así que sus materiales son manipulativos, concretos y, esto es clave, autocorrectivos. Un cilindro que no encaja en un agujero enseña por sí mismo el error, sin necesidad de que un adulto lo señale. O sea que el propio material es el maestro. En gran medida, sí. Y el último pilar es la educación de la voluntad y la concentración. A través de estas tareas que eligen libremente, los niños desarrollan una disciplina interna, una capacidad de concentración profunda que surge del interés, no de la imposición. Vale, el método Montessori suena a crear un laboratorio perfecto y controlado para el niño. Pero me pregunto qué pasa cuando sales de ese entorno tan ideal. ¿Cómo se conecta esto con el mundo real, que es mucho más caótico? Es ahí donde entra en juego alguien como de Crowley. Has dado en el clavo. Esa es la tensión fundamental. Mientras Montessori construía ese microcosmos perfecto dentro del aula, su contemporáneo belga, Ovide de Crowley, buscaba precisamente lo contrario, romper los muros y traer el mundo real hacia adentro. Su enfoque se aplica ya a la educación primaria, y su lema era preparar al niño para la vida por la vida misma. Suena muy bien, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo metes la vida en el horario escolar? A través de su gran aportación, los centros de interés. En lugar de asignaturas estancas como matemáticas o lengua, de Crowley organiza el aprendizaje en torno a las necesidades fundamentales del niño. Alimentarse, protegerse del frío, defenderse, temas de la vida cotidiana. Si el centro de interés es la manzana, pues estudia su forma en geometría, se cuenta en matemáticas, se lee un poema sobre ella en lengua y se aprende cómo crece en ciencias naturales. Es un aprendizaje globalizar. Todo está conectado, claro, porque en la vida real todo está conectado. Exactamente. Sus principios, aunque comparten la base de la educación activa con Montessori, tienen matices distintos. Defiende la globalidad, como dices, parte de los intereses del niño para motivar,
fomenta la observación y la experimentación directas y, sobre todo, conecta la educación con el entorno social y natural del alumno. Se sale a la calle, se visita un mercado, se observa la naturaleza. Entiendo. Montessori se centra en el desarrollo interno del individuo en un ambiente preparado, y De Crowley se enfoca en la interacción del individuo con su entorno real. Pero en ambos casos, el foco sigue estando muy puesto en el niño como individuo. Me pregunto en qué momento la pedagogía empieza a mirar al grupo, a la interacción social como motor del aprendizaje. Esa es la transición perfecta hacia nuestro tercer gigante, Lev Vygotsky. Si Montessori pone el foco en el ambiente y De Crowley en los intereses, Vygotsky, desde la Rusia postrevolucionaria, lo pone todo en la interacción social. Para él, el aprendizaje no es algo que el niño hace solo, sino algo que se construye con otros. Es un proceso inherentemente social. Y aquí es donde aparece ese concepto que a mucha gente le sonará, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Sí, y es una idea revolucionaria. La ZDP es esa distancia mágica entre lo que un estudiante ya sabe hacer por su cuenta y lo que podría llegar a hacer con la ayuda de alguien más experto, ya sea un profesor o, fíjate, incluso un compañero. El aprendizaje de verdad, dice Vygotsky, ocurre justo en esa zona. Y para ayudar a cruzar esa brecha, los documentos hablan del concepto de andamiaje. El andamiaje es el apoyo temporal y ajustado que se le da al estudiante para que complete la tarea en su CDP. Es como poner unos ruedines a una bicicleta. Se da el apoyo justo y necesario y se va retirando a medida que el niño gana autonomía. Pero claro, esto plantea una pregunta. Justo iba a eso. Este concepto de andamiaje suena fantástico en la teoría, pero muy, muy demandante para el profesor. ¿Cómo se aplica eso en una clase masificada de 25 alumnos con un solo docente? ¿No corre el riesgo de convertirse en una utopía? Es la crítica fundamental y el gran desafío de su aplicación. Exige una atención muy individualizada. Por eso, el modelo de Vygotsky promueve tanto el aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupo, el debate. No es solo el profesor quien provee el andamio, los propios compañeros pueden hacerlo. Además, él destaca la importancia de las herramientas culturales, especialmente el lenguaje. Para Vygotsky, hablar, discutir y argumentar no es solo comunicar ideas, es la herramienta con la que organizamos nuestro propio pensamiento. Entiendo el foco en el niño y en el método, pero todo esto parece ocurrir en un cierto vacío político. Me pregunto en qué momento la educación empezó a mirar hacia afuera de forma más explícita, a la sociedad, a la política, porque el mundo estaba en plena ebullición a mediados del siglo XX. Esa es la siguiente gran fractura. Damos un salto a la Guerra Fría, un mundo polarizado, y la conversación sobre educación cambia de nivel. Ya no es solo cómo aprendemos, sino, y esto es más importante, ¿para qué aprendemos? Aquí es donde los documentos nos introducen en la pedagogía crítica, que ve la educación como una herramienta de cambio y justicia social. Y el nombre que resuena con más fuerza es el del brasileño Paulo Freire, que acuña una metáfora potentísima: la educación bancaria. Es una metáfora demoledora, sí. Freire critica el modelo tradicional diciendo que trata a los estudiantes como si fueran cuentas bancarias vacías en las que el profesor, el que sabe, va depositando conocimientos. El alumno es un receptor pasivo, un memorizador, y Freire argumenta que este sistema no es neutral, al contrario, es una herramienta muy eficaz para mantener el statu quo y reproducir las estructuras de poder y opresión, especialmente en contextos de gran desigualdad como la América Latina de su tiempo. La idea es muy poderosa, sí, pero también podría argumentarse que se necesita una base de conocimientos depositada por un experto para poder empezar a pensar críticamente. ¿No hay un riesgo en desechar por completo la transmisión de conocimiento? Es un debate muy pertinente. Freire no negaba la importancia del conocimiento, pero sí la forma en que se imparte. Su alternativa es la pedagogía del oprimido, que busca la liberación a través de la concientización. Es un término clave. No es solo ser consciente, es comprender críticamente tu lugar en el mundo y las estructuras sociales que te condicionan. Para lograrlo, su método se basa en el diálogo. ¿Y cómo funciona ese diálogo en la práctica? Pues se articulan 3 pasos. Primero, se parte de temas generadores, o sea, problemas reales extraídos de la vida de los estudiantes, no de un currículum abstracto.
Segundo, se practica una educación problematizadora. El profesor no da respuestas, sino que plantea preguntas para que los alumnos analicen críticamente esos problemas. Y tercero, y esto es fundamental, la praxis. La reflexión debe conducir a la acción para transformar la realidad. No basta con entender el mundo, hay que actuar para cambiarlo. La idea de la concientización es potente, pero también suena muy politizada. ¿Dónde se traza la línea entre educar para la conciencia crítica y, bueno, caer en el adoctrinamiento político? Esa es la tensión que siempre ha rodeado la obra de Freire. Sus defensores dirían que toda educación es política y que la educación bancaria también es política, porque busca la pasividad y la sumisión. La suya, en cambio, busca la emancipación. Sus detractores, por otro lado, argumentan que impone una visión del mundo muy concreta. Es un debate que, vamos, sigue abierto hoy en día. Y junto a Freire, los documentos destacan un caso práctico fascinante: Lorenzo Milani y la escuela de Barbiana. Lo de Barbiana es extraordinario. Milani, un sacerdote italiano, es destinado en los años 50 a una aldea remota y olvidada. Y allí crea una escuela para los hijos de los campesinos, los que el sistema educativo formal había expulsado. Su convicción era radical. El lenguaje es poder. Creía que la principal herramienta de opresión de clase era la falta de dominio de la palabra. Si no sabes expresarte, no puedes defenderte. Suena una misión casi quijotesca. ¿Y cómo era esa escuela? Era la antiescuela. No había exámenes, ni notas, ni repeticiones. No había vacaciones. Las clases eran todos los días del año. Los alumnos mayores enseñaban a los más pequeños. No había pupitres ni pizarra. Se sentaban juntos a leer los periódicos para entender el mundo. Su método más famoso era la escritura colectiva. Escribían cartas, a menudo de protesta, y las reescribían docenas de veces hasta que cada palabra tuviera el peso exacto. Todo esto lo plasmaron en el libro Carta a una maestra, una crítica feroz a un sistema escolar que, según ellos, estaba diseñado para dejar atrás a los pobres. Es increíble. Hemos pasado de la ciencia del aprendizaje individual a la educación como una herramienta de liberación política. Parece que el péndulo vuelve a moverse en las corrientes más contemporáneas de nuevo hacia el individuo, pero desde otro ángulo. Sí, el foco vuelve a cambiar. Entramos en la era de la creatividad, la diversidad de talentos, las emociones. Y aquí los documentos destacan a dos figuras enormemente mediáticas: Sir Ken Robinson y Howard Gardner. Robinson se hizo mundialmente famoso con una afirmación muy provocadora: las escuelas matan la creatividad. Es una frase potentísima, casi un cliché a estas alturas. Pero, ¿es del todo justa? ¿No se necesita una base de conocimientos estructurados, a veces memorísticos, antes de poder ser verdaderamente creativo? ¿No hay un riesgo de caer en el todo vale? Es un punto de vista necesario, claro. Robinson no abogaba por eliminar el conocimiento, sino por cambiar la jerarquía. Criticaba que el sistema educativo está organizado como una fábrica, con asignaturas en serie, timbres y un enfoque obsesivo en unas pocas materias, como las matemáticas y la lengua, dejando de lado las artes o las humanidades. Su argumento clave, que citan los documentos, es: los niños no tienen miedo a equivocarse, y si no estás preparado para equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original. La escuela, según él, estigmatiza el error y al hacerlo mutila la capacidad creativa. ¿Y qué proponía él entonces? Su visión se resume en 4 puntos. Primero, poner la creatividad al mismo nivel que la alfabetización. Segundo, reconocer y potenciar las habilidades diversas de cada estudiante, no solo las académicas. Tercero, un enfoque holístico que integre lo académico con lo emocional y social. Y cuarto, una crítica feroz a la evaluación estandarizada, a los exámenes que miden una sola cosa, pidiendo un sistema que valore el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas complejos. Y eso nos lleva directamente a Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, que, dinamitó por completo la idea del coeficiente intelectual como medida única de la inteligencia. Fue un cambio de paradigma total. En 1983, Gardner plantea que no existe una única inteligencia, sino varias. La pregunta no es ¿eres listo?, sino ¿cómo eres listo? Cada persona tiene una combinación única de estas inteligencias. Merece la pena recordarlas brevemente. Gardner identificó 8: la lingüística, la de los poetas; la lógico-matemática, la de los científicos; la espacial, la de arquitectos o pilotos;
la musical, obviamente. La corporal cinestésica, que siempre me hace pensar en deportistas como Rafa Nadal o en bailarines, que parece que piensan con el cuerpo. Luego están las dos inteligencias personales, la interpersonal, la capacidad de entender a los demás, la de los buenos líderes o terapeutas, y la intrapersonal, la capacidad de entenderse a uno misma. Y finalmente, añadió la naturalista, la habilidad para conectar con el entorno natural. La teoría es increíblemente atractiva y, bueno, democrática. Reconoce que todos somos inteligentes de alguna manera. Pero de nuevo, la pregunta práctica es inevitable. ¿Se ha logrado implementar esto con éxito a gran escala o se ha quedado en una idea inspiradora pero demasiado compleja para el día a día de un sistema educativo? Esa es la gran cuestión. Su impacto ha sido enorme en la teoría pedagógica, pero su aplicación práctica es desigual. Ha inspirado a muchos profesores a diversificar sus métodos de enseñanza y evaluación, a usar la música para enseñar matemáticas o el teatro para enseñar historia. Sin embargo, transformar todo un sistema educativo basado en la evaluación de las dos primeras inteligencias, la lingüística y la lógico-matemática, es un reto titánico, que en gran medida sigue pendiente. Ha sido un recorrido vertiginoso. Empezamos con el microscopio científico de Montessori, observando al niño en un ambiente controlado. Luego salimos a la calle con De Crowley. Pasamos a la plaza pública con Vygotsky, entendiendo el aprendizaje como un diálogo social. Después nos metimos de lleno en la arena política con Freire y Milani, viendo la educación como un arma de liberación. Y terminamos celebrando el mosaico de talentos individuales con Robinson y Gardner. Exacto. Y lo más fascinante es que estas ideas no son piezas de museo, aunque algunas tengan un siglo de antigüedad. Sus ecos están por todas partes. Cuando hoy oímos en el debate educativo en España hablar de situaciones de aprendizaje o de aprendizaje por proyectos, estamos escuchando a De Crowley. Cuando se insiste en respetar los ritmos individuales de cada alumna, está hablando a Montessori. No son historia, son los cimientos, a menudo invisibles, sobre los que se intenta construir la educación del presente. Y para terminar, mirando hacia el futuro, los documentos nos dejan con una reflexión final que me parece muy potente. Sí, y plantea una pregunta importante. Si te fijas, todos estos movimientos, a su manera, han intentado adaptar la escuela al ser humano, a su cerebro, a sus intereses, a su contexto social, a su creatividad. Pero ahora, en una era definida por la inteligencia artificial y un cambio tecnológico sin precedentes, quizás la pregunta se invierte. Quizás el próximo gran movimiento pedagógico no deba centrarse tanto en cómo aprendemos, sino en defender y potenciar aquello que nos hace humanos en un mundo donde esa definición está más en cuestión que nunca.